Abren sus Biblias a Mateo 11. Vamos a estar viendo unos versículos bien conocidos. Vamos a estar hablando sobre el descanso, cómo encontrar el descanso verdadero. Antes de la Navidad y en estos días, hay una pregunta que la gente me hacía a mí y que yo hacía a veces a la gente. Y es esta pregunta. Antes de la Navidad preguntamos, ¿estás listo para la Navidad? Y muchos me respondían con esta respuesta. Estoy listo para las vacaciones. Estoy listo para un descanso. Y hemos estado en estos días donde quizás tenido más tiempo de descansar y estamos terminando ese tiempo de descanso. Pero me he dado cuenta que muchas veces aún con el descanso de trabajo, muchas veces terminamos todavía cansados. Todavía sentimos un cansancio. Muchas veces nosotros pensamos en el cansancio solamente como algo físico, pero hay un cansancio más allá que el cansancio físico, ¿verdad? Y en este pasaje el Señor nos habla de cómo nosotros podemos encontrar un descanso para nuestras almas. El descanso físico es importante, pero aquí no se refiere al descanso físico, se refiere a un descanso que todos necesitamos y es un descanso para nuestras almas. Vamos a leer estos versículos bien conocidos. Dice la palabra en versículo 28 de capítulo 11. Dice, venid a mí. Cristo está hablando, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es útil para nuestras vidas, es poderosa, es viva, Señor. Y nosotros en este momento abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. Padre, yo pido tu gracia, yo pido tu unción para comunicar lo que necesitamos escuchar en esta mañana. Padre, que tu iglesia esté edificada en esta mañana, que cada persona aquí reciba la semilla de tu palabra y que la semilla de tu palabra lleve mucho fruto permanente en nuestras vidas, y que todo eso sea para tu gloria, Jesús. Te amamos con todo lo que somos. Amén, amén. Hay un canto que cantamos a veces en la iglesia que tiene estas palabras, esta es la letra: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y cuando nosotros escuchamos ese canto, yo creo que es un canto con lo cual todos podemos relacionarnos, porque todos hemos estado en esa condición en donde hemos dicho, yo me siento cansado. O quizá te sientes físicamente cansado, pero no solamente físicamente, hay un cansancio que es mental o emocional, y necesitamos un descanso para nuestras almas. En ese versículo nos dice Jesús cómo nosotros podemos encontrar ese descanso. Miren las primeras palabras del versículo 28. Jesús dice, venid a mí. Esto es una invitación. Él dice, vengan a mí. Quizá en estos días, en esta época de la Navidad, tú has recibido invitaciones y quizá tú tuviste que decidir cuáles invitaciones ibas a aceptar y cuáles no ibas a aceptar. A veces yo recibo cosas por el correo, invitaciones por el correo, y son promociones y quieren vender algo. Yo no conozco a la persona y no me da ganas de asistir, ¿verdad? Pero hay otras
otras invitaciones que son importantes. Quizá una invitación a una boda de una persona que tú conoces y que tú amas, o una invitación a una celebración de cumpleaños que tú conoces a la persona y tú dices, fulano me invitó y no quiero faltar porque fulano me invitó. La invitación es especial por la persona que hace la invitación. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido esta invitación tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, vengan a mí. Vengan a mí. Una invitación del Rey de Reyes, del eterno Hijo de Dios. Él nos da esta invitación a todos los que están trabajados y cargados. ¿Para quién es la invitación? Para los trabajados. Trabajados quiere decir cansados. Esta invitación es para los cansados. Esta invitación también es para los cargados. Hermanos, la gente están cargados por muchas cosas. A veces es un problema de casa, un problema de familia, un problema de trabajo. La gente lleva muchas cargas. La mayoría de la gente está afligida por algo. Así que muchas veces cuando nosotros pensamos en una carga, pensamos en los problemas. Una carga es un peso. Es algo que nos cansa. Es algo que desgasta. Es como llevar tu mochila y a veces yo he ido en un viaje y yo digo, no voy a llevar muchas cosas y no pongo nada grande en la mochila porque no quiero llevar un peso, pero luego voy acumulando cosas pequeñas. Y esas cosas pequeñas comienzan a cansar a la persona cargando ese peso. Esa es la carga de los problemas. Aquí cuando Jesús habla de los cargados, Él se refiere en especial a las personas que estaban bajo las cargas de las demandas religiosas de los fariseos, de los maestros religiosos en aquel día. Si vemos en Mateo 23, en Mateo capítulo 23, Él habla de estas cargas que ponían la gente religiosa. Él dice en Mateo 23, versículo 4, si quieren ir allí conmigo, hablando de las personas religiosas que atan cargas sobre las personas. Él decía, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Él dice que esas personas religiosas, esos fariseos estaban poniendo cargas pesadas. Eran tradiciones que ellos estaban demandando de las personas y las personas no podían cumplir con esas expectativas. No podían cumplir con esa religiosidad. Hermanos, la religión te pone una carga. Y Cristo quiere hacernos libre de esas cargas. Es interesante que cuando Cristo dice venir a mí, Él no está diciendo, pongan atención, Él no está diciendo ve a una religión. Él no está diciendo ve a una lista de reglas. Él está diciendo vengan a mí. La invitación es a una relación. Él nos está llamando a su persona. Él dice, vengan a mí y yo les haré descansar. El descanso verdadero solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. No hay un descanso verdadero fuera de Cristo. El descanso para el alma solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. A veces la carga son los problemas, a veces la carga en este caso eran las demandas religiosas de los fariseos o esas expectativas que sentimos que no podemos cumplir. Pero hay una carga que es la carga más pesada que hay. Esa es la carga del pecado. Es una carga que todos hemos llevado. Cuando uno está atado
atado al pecado. El pecado trae cansancio. El pecado desgasta a la persona. Uno no disfruta un descanso para el alma si uno está atado al pecado. Uno no disfruta la paz de Dios si uno está llevando la carga del pecado. El pecado es un peso que nos cansa, nos desgasta. Pero las buenas noticias es que tú no tienes que llevar esa carga. Cristo llevó la carga de nuestros pecados a la cruz. Murió por nuestros pecados para que nosotros podamos disfrutar el perdón y el descanso para el alma. Tú no tienes que llevar esa carga del pecado. Solamente tenemos que arrepentirnos, abandonar el pecado y poner nuestra fe en Él. El pecado es una carga muy pesada. El salmista decía en el Salmo 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Él habla de sus pecados como una carga pesada. Bueno, eso es una carga que todos hemos cargado, todos hemos pecado. Y Cristo nos ofrece libertad, nos ofrece descanso de esa carga. Ese descanso para el alma solamente lo vas a encontrar en Cristo, hermanos. El descanso para el alma es algo muy buscado. La gente busca encontrar un alivio de la presión de este mundo, ¿verdad? De un alivio de la presión de la vida. Y muchas veces la gente busca ese descanso en las cosas de este mundo. Busquen ese descanso, por ejemplo, en los vicios. Pero no hay un descanso en los vicios. A veces la gente busca ese descanso en relaciones y a veces la gente tiene mujer tras mujer o hombre tras hombre. No hay un descanso para el alma en las cosas de este mundo. Solamente Cristo puede ofrecer un descanso para el alma. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la palabra descanso, nosotros lo entendemos como, voy a dejar de trabajar, ¿verdad? Es lo que nosotros los americanos pensamos, o pensamos en la siesta de los domingos después de la iglesia y una buena comida. Pero para los judíos el descanso era tener paz con Dios y disfrutar de las bendiciones de Dios. El descanso aquí no es una inactividad, no es una falta de esfuerzo. El descanso aquí se refiere a tener paz con Dios y disfrutar de sus bendiciones. Es un descanso para el alma que Cristo nos ofrece. Él dice, yo les haré descansar. Dios dijo a Moisés, dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le dice a Moisés, te daré descanso. Es Dios que nos da ese descanso que no nos puede ofrecer el mundo. Hermanos, ¿cómo podemos encontrarlo? Tenemos que responder a la invitación de Jesús y venir a Él. Muchas veces el cansancio nos engaña. A veces yo escucho a las personas decir, pastora, no vine a la iglesia porque la verdad estoy agobiado, cansado, ya no puedo más. Uno debe ir corriendo a Cristo. Cristo nos dice, vengan a mí. En Santiago la palabra dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No se alejen de Dios. A veces la gente quiere tirar la toalla y dice, ya no puedo más. Mejor hay que acercarte a Cristo, a ir corriendo a Él, porque de su presencia viene ese refrigerio que tú necesitas, ese descanso para tu alma. El cansancio nos engaña y nos hace pensar, ya no puedo, voy a abandonar la fe, voy a abandonar mi familia, voy a abandonar el servir a Dios. Hermanos,
Cristo nos dice, vengan a mí, yo les haré descansar. Pero no solamente nos dice que debemos venir a Él. Mira el versículo 29, nos dice algo más. Y yo creo que aquí muchas veces es donde fallamos. Porque venimos a Dios muchas veces, descargamos, descargamos, echamos nuestras cargas sobre Él. Pero muchas veces nos falta lo que nos dice hacer, lo que nos dice en versículo 29. Versículo 29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Otra versión nos dice de esta forma, pónganse mi yugo. Es interesante porque el yugo era una pieza de madera que colocaban sobre los cuellos de los animales para trabajar. Así que Cristo está diciendo, vengan a mí, pero cuando venimos a Cristo, luego nos dice, pónganse mi yugo. Y de hecho, el yugo es una carga. Así que puede sonar como contradictorio. Vemos que ellos ponían ese instrumento, esa pieza de madera sobre los bueyes para que ellos no se fueran por donde ellos querían. Para que ellos podían mantenerse dirigidos en el camino correcto, para que podían trabajar y arar la tierra. Y muchas veces ponían un buey experimentado junto con un buey joven. Y el buey viejo experimentado dirigía el buey joven, el buey que tenía la experiencia marcaba el camino para el animal inexperto. Iba dirigiendo. Y cuando Cristo nos dice, pónganse mi yugo, lo que Él nos está diciendo es que nosotros debemos seguir su dirección. Tenemos que unirnos a Él. Quizá esta expresión, poner el yugo, no es algo común para nosotros, ¿verdad? No es una expresión, a menos yo no lo he escuchado ser usado. Nunca he escuchado a alguien aquí usar este término. Pero los judíos entendían bien que poner el yugo significaba someterte a la enseñanza y la autoridad de un maestro. Así que lo que Cristo está diciendo, pónganse mi yugo, sométense a mí. Sométense a mí, caminen conmigo, yo les voy a estar dirigiendo, yo voy a estar trazando el camino. Es una invitación no solamente de venir a Cristo, pero de someter nuestra voluntad a su voluntad. Es decir, Dios, yo no voy a hacer las cosas como yo quiero, pero yo voy a vivir conforme a tu voluntad. Yo no voy a seguir mi propia voluntad, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Yo voy a seguir tu dirección. Yo me someto a tu autoridad. Poner el yugo de Cristo es someternos a su autoridad y a su enseñanza. Hermanos, la sumisión al Señor es lo que trae descanso a nuestras almas. Fuera de la obediencia al Señor no hay un descanso verdadero. Cuando uno anda en desobediencia, no disfruta el descanso de Dios. En Hebreos, en el libro de Hebreos, el autor habla mucho sobre el reposo que el Señor ofrecía al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero muchos no entraron en ese reposo. ¿Y por qué no entraron? En el libro de Hebreos nos dice que no creyeron y que desobedecieron. No entramos en ese reposo que Dios ofrece para nosotros cuando no creemos en Él y cuando no obedecemos a Él. La sumisión al Señor es lo que trae descanso para nuestras almas. Hermanos, yo creo que todos podemos testificar en un momento cuando hemos salido de la voluntad de Dios y no sentimos paz. No hay descanso, hay una inquietud. Hermanos, si uno no está bajo el yugo de Cristo, está bajo el yugo de pecado.
El yugo también representa esclavitud. Por eso quizá han leído en el Antiguo Testamento cuando habla del yugo de Egipto o el yugo de Babilonia. ¿A qué se refiere? Se refiere a la esclavitud. Cuando Israel estaba bajo la esclavitud de esas naciones, era un yugo. Habla de la esclavitud. En Gálatas 5, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pecado es un yugo, te esclaviza. Ese yugo trae cansancio, desgasta a uno. Mucha gente está enyugado con cosas de este mundo. Si no estás bajo el yugo de Cristo, entonces estás bajo el yugo de pecado. Y Cristo te quiere hacer libre. Lo que Él nos dice en este pasaje es: vengan a mí. Deja ese yugo de pecado y ponte mi yugo. El yugo de pecado, estar esclavo del pecado, te impide de hacer lo correcto, te impide de caminar en los buenos caminos del Señor, te impide de hacer la voluntad de Dios. Así que Cristo quiere que vengamos a Él, que quitemos ese yugo de pecado y que llevemos el yugo de Cristo. El yugo de Cristo, estar bajo la autoridad de Cristo, nos da descanso, nos fortalece, pero el yugo de pecado nos desgasta, nos lleva por un mal camino, te esclaviza. Hermanos, la buena noticia es que Cristo pagó el precio para que nosotros podamos ser libres del pecado, para que podamos caminar juntamente con Él. Pero hay que disfrutar de ese descanso que Él ofrece. Hay que responder a esa invitación. Porque muchas veces, si es lo que Cristo hizo para nosotros, ¿por qué no disfrutamos de ese descanso? Cuando estaba pensando en eso, vino a mi mente un recuerdo bueno que yo tengo de mi papá cuando yo era niña. Una Navidad me compró una bicicleta y yo no sabía andar en bicicleta todavía en ese momento. Así que mi papá iba caminando junto a mí. Y él agarraba la bicicleta y dirigía la bicicleta. Yo tenía que montarme sobre la bicicleta, yo tenía que mover mis pies, pero yo me sentía tranquila, me sentía paz, yo muy alegre y feliz. Yo no me preocupaba por dónde iba, porque yo sabía, mi papá va a mi lado, mi papá me está sosteniendo y mi papá me está dirigiendo. Y yo me sentía alegre de un descanso. Pero si yo hubiera dudado de la bondad de mi papá, o si hubiera dudado de su fuerza, si hubiera desconfiado en él, quizá yo no hubiera disfrutado esa paz, porque hubiera estado pensando en, ¿dónde vamos a terminar? ¿Y qué pasa si me caigo? ¿Y qué pasa si hay algo malo en el camino? Él todavía estaba allí, pero si hubiera entrado la incredulidad en mi corazón, no hubiera disfrutado de ese descanso. Y yo creo que lo mismo pasa con nosotros. Dios está caminando con nosotros, nos sostiene, nos está dirigiendo, pero si dudamos de Él, si comenzamos a entrar en ansiedad y no confiar en la bondad de Dios o en su fuerza o en sus buenos planes, entonces puede ser que no disfrutamos la paz o el descanso como Dios desea que disfrutamos, aunque allí está Dios. La otra manera que yo creo que nosotros a veces no disfrutamos de ese descanso es porque decidimos salir bajo el yugo de Cristo. Decidimos hacer las cosas de nuestra manera en lugar de seguir la voluntad de Dios.
Si yo en ese momento no sabiendo andar en bicicleta, si yo hubiera dicho, bueno, yo no sé cómo, pero yo decido no andar junto a mi papá. Yo decido no ser dirigido. Entonces yo hubiera caído, hubiera terminado lastimada y las cosas no hubieran terminado bien. No hubiera disfrutado de esa paz si yo hubiera salido de los brazos de mi papá. Hermanos, la Biblia dice, nada podemos hacer sin Cristo. Siempre lo necesitamos. Necesitamos caminar junto a Él. Y Él en este pasaje nos dice, vengan a mí, los que están trabajados, los que están cargados, los haré descansar. Y pónganse mi yugo. En otras palabras, sométense a mi autoridad. Y luego dice, y aprenden de mí. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Nos dice, aprenden de mí. No importa cuántos años tú tienes conociendo a Cristo, tú todavía necesitas aprender de Él. El proceso de ser un discípulo es un proceso constante. Constantemente estamos aprendiendo de Él. Yo recuerdo hace años alguien me decía, ay, yo no creo que necesito venir era cierta enseñanza que nosotros teníamos. Y esa persona, yo no creo que yo necesito eso porque yo tengo muchos años conociendo al Señor. Y hermanos, aun cuando uno tiene muchos años, todavía hay más que aprender. Lo que Cristo nos está diciendo en este pasaje es, sean mis discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que aprende, alguien que imita a su maestro. Él dice, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos deja su ejemplo en su carácter, su humildad, que Él siendo Rey de reyes y Señor de señores, vino a este mundo en forma de un bebé. Hermanos, eso es la humildad. Eso es una demostración tan grande de la humildad, que el Rey de reyes, el creador del universo, estaba colgado sobre una cruz, sabiendo que en cualquier momento Él tenía poder de llamar millones y millones de ángeles para bajarlo de esa cruz. Pero Él se humilló. Nos dejó ese ejemplo de la humildad. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Aprenden de Él. Un discípulo debe ser humilde. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro, y para aprender uno tiene que reconocer su necesidad de aprender. Hay personas que piensan que lo saben todo, ¿verdad? Y no aprenden porque piensan que ya lo saben. El orgullo en sus corazones los han cegado a su necesidad. Hermanos, todos necesitamos al Señor. Todos estamos cargados, cansados y necesitamos encontrar ese descanso para el alma. Todos necesitamos poner el yugo de Cristo, quitar el yugo de pecado y poner el yugo de Cristo, someternos a su autoridad y aprender de Él. En esta invitación, Cristo nos está diciendo, ven, te quiero dar descanso. Ponte mi yugo. Déjame enseñarte. Caminemos juntos. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Él nos dirige, nos direcciona, pero nosotros tenemos que estar dispuestos con una humildad que reconoce la necesidad que tenemos. Cuando uno es orgulloso, no reconoce la necesidad. No reconoce su necesidad de un Salvador. Pero la humildad nos hace reconocer nuestra necesidad. Que no
no sabemos cómo andar en este mundo sin Cristo. Necesitamos de Él, necesitamos de su dirección, necesitamos caminar junto a Él, necesitamos de sus fuerzas. Y Él nos invita a descansar en Él. Póngase de pie y vamos a responder a la palabra. Quiero terminar con este versículo, Salmo 16, versículo 7, nueva traducción viviente. Dice, bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a entrar en un tiempo de responder a la palabra. Y quizá tú estás aquí y tú llevas cargas de problemas. Y la palabra dice que nosotros podemos echar sobre Jehová esa carga. Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tú puedes echar esa carga sobre Él. Quizá tú vienes aquí cargado por las expectativas de otras personas. Te das cuenta que tú no puedes solo, que tú necesitas ayuda, tú necesitas que Cristo camina junto a ti, tú necesitas acercarte a Él. O quizás estás llevando la carga de un pecado no confesado. Cristo te quiere libertar de ese pecado que te está cansando, que te está trayendo ansiedad, que está desgastándote. Y te quiere ofrecer su descanso, un descanso verdadero. Cristo nos dice, vengan a mí, yo les haré descansar. Es tener paz con Dios y disfrutar de sus bendiciones. Eso es lo que Él ofrece. Hermanos, no hay una invitación más hermosa que esa. Yo les invito a responder a esa invitación, a decir, sí, Señor, yo acepto. Yo vengo a ti. Yo acepto tu señorío. Yo me someto a tu voluntad. Si hay una área en tu vida que tú reconoces, esa área no está sometida a la autoridad de Cristo, arrepiéntete y decídete, voy a someter mi vida completa a la autoridad de Cristo. Voy a vivir para hacer su voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Díselo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Yo decido dejar el yugo de pecado, el yugo de las cosas de este mundo, y yo pongo el yugo de Cristo, el yugo que me ofrece descanso. Yo decido someterme a tu voluntad, Señor. El altar está abierto si quiere pasar. Vamos a todos entrar en este tiempo de alabanza y responder de una manera personal a esa invitación. La invitación es especial por quien hace la invitación. El Rey de Reyes te hizo esta invitación a ti. Hermanos, yo sé que muchas veces leemos la Biblia y pensamos en una manera general, pero en esta mañana me gustaría que tú entiendas que esa invitación es para todos y es específicamente para ti también. Una invitación personal que el Señor te ofrece hoy. Responde a esa invitación diciendo, sí, Señor, me acerco a ti, me someto a ti, voy a caminar junto a ti, me voy a dejar enseñar, me voy a dejar ser enseñado por ti. Tú me guías, tú me diriges, tú marcas el paso y yo sigo. Gracias, Señor, te bendecimos, gracias. Te bendecimos el altar.